Bien, pues aquí estamos nuevamente. Ahora vamos a revisar un diagrama de velocidad contra tiempo. Vamos a analizar en las 5 etapas qué sucede y a calcular sus aceleraciones y sus desplazamientos para cada una de esas etapas. Dice, describe cada etapa del siguiente diagrama velocidad contra tiempo y calcula la aceleración y desplazamiento para cada etapa. No me lo dice, pero vamos a suponer que es movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado pero rectilíneo. Y en algún momento puede ser rectilíneo uniforme, como lo vamos a observar. Entonces hay 5 etapas, de A a B, de B a C, de C a D, de D a E y de E a F. La velocidad en algún momento puede ser positiva o negativa. Recuerden que ahora es diagrama velocidad contra tiempo. El tiempo está dado en segundos y la velocidad va a estar dada en metros sobre segundo. ¿Ok? Va a haber valores positivos para la velocidad y también en algún momento algo negativo. Empezamos analizando la etapa de AB. De AB es una línea recta inclinada. Por lo tanto, esto significa que este ángulo se mantiene constante y por ser una inclinación menor a 90 grados es movimiento acelerado. La velocidad es positiva en esa etapa. Nunca cambia su velocidad a valores negativos, pero aumenta. Si la velocidad es positiva, también el desplazamiento es positivo y la velocidad aumenta. Entonces, ¿qué pasa con la aceleración? Como el ángulo no va a cambiar para esta recta inclinada, hay que recordar que la aceleración es la variación de velocidad entre el tiempo. Y si hacemos la analogía con un triángulo rectángulo, donde este es el ángulo θ, este es el cateto opuesto, este es el ángulo recto, esto es la variación de velocidad y este es el intervalo de tiempo. Entonces si dividimos intervalo de velocidad, variación de velocidad entre intervalo de tiempo, eso me da la aceleración, el delta V entre el delta T. Y es al mismo tiempo la tangente del ángulo θ. Entonces si en un diagrama velocidad contra tiempo hay una línea recta inclinada, significa que el ángulo no cambia y por lo tanto la aceleración es constante. ¿Y qué signo tiene? Pues es positiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el ángulo es menor a 90 grados. Se mide siempre con respecto a la parte positiva del eje del tiempo. Bueno, vamos a ver qué pasa de B a C. De B a C, el valor de la velocidad no va a cambiar, pero el desplazamiento sigue siendo positivo porque la velocidad sigue siendo positiva, pero ahora es constante. ¿Y entonces qué pasa con la aceleración? Pues la aceleración es cero, no hay aceleración. Me faltó definir qué tipo de movimiento era de AB, es movimiento acelerado. Uniformemente acelerado. ¿Y qué va a pasar en la etapa de B a C? El movimiento es uniforme. ¿Por qué? Porque no va a cambiar su velocidad en esa etapa. Luego nos vamos de C a D. La velocidad va a disminuir, tiene un valor de 60 y va a bajar hasta 20 conforme pasó el tiempo. Pero sigue siendo una velocidad positiva. Y si sigue siendo velocidad positiva, va a bajar de 60 a 20. El desplazamiento sigue siendo positivo, la velocidad también, pero la velocidad disminuye. Disminuye la velocidad. Y entonces, ¿qué tipo de movimiento va a ser? Desacelerado. Y la aceleración es constante. ¿Por qué? Porque este ángulo θ sigue siendo el mismo para cualquier etapa comprendida entre el punto C y el punto D. Y entonces es una aceleración negativa pero constante. Y por eso, aceleración negativa, velocidad positiva, es movimiento desacelerado. Cuando el signo de velocidad y de aceleración es el mismo, es movimiento acelerado. Cuando son signos distintos, es movimiento desacelerado. Ok, vamos con la etapa de D a E. Aquí, ¿qué ocurre? La velocidad se mantiene en 20. Sigue siendo velocidad positiva, por lo tanto sigue siendo desplazamiento positivo, pero ahora es movimiento con velocidad constante. No existe aceleración y el movimiento es uniforme. Vamos en la quinta etapa de E a F. ¿Qué va a pasar? Hay un cambio, la velocidad sigue siendo positiva en un punto intermedio, podemos llamarle N'. Ahí la velocidad va a cambiar de positiva a negativa. El desplazamiento también va a cambiar de positivo a negativo, entonces cambia de positivo a negativo. La velocidad cambia de positiva a negativa. La aceleración existe, sí, el ángulo de inclinación de esta recta es el mismo,
Por lo tanto, la aceleración es constante. ¿Y qué signo tiene? Negativo, porque el ángulo es de más de 90 grados. Y entonces, ¿qué tipo de movimiento va a ser? Aquí, en la etapa de E a E', va a ir desacelerando. En esa etapa, desacelera, disminuye el valor de su velocidad. Pasa de velocidad 20 a velocidad 0 hasta el punto E'. En ese momento la aceleración era negativa y la velocidad era positiva. Pero ¿qué va a ocurrir? En la etapa de E' a F, la velocidad es negativa y la aceleración es negativa, entonces es movimiento acelerado. ¿De acuerdo? Es como cuando lanzamos un objeto hacia arriba, su velocidad va a ir disminuyendo, llega a la parte donde alcanza su altura máxima y luego empieza a bajar. En la primera etapa es movimiento desacelerado porque la aceleración va hacia abajo, la aceleración del campo gravitacional, y la velocidad va hacia arriba. Cuando comienza a bajar, la velocidad va para abajo y la aceleración también, son del mismo signo y por eso es movimiento acelerado. Bueno, pues ahora vamos a calcular las aceleraciones. La aceleración de AB estaría dada por la variación de velocidad, que es la velocidad en B, que va a ser 60, menos la velocidad en A, que es 36 en metros sobre segundo, dividido entre ese tiempo que fueron 5 segundos. La aceleración de AB es positiva, eso es 24 entre 5, me va a dar 4.8 metros sobre segundo. ¿Qué va a pasar con el desplazamiento de AB? El desplazamiento de AB se obtiene mediante el área, y en este caso el área corresponde a un trapecio, base mayor más base menor, entre 2 por altura. Vamos a poner aquí el área del trapecio, es base mayor más base menor, entre 2 por la altura. Solamente que el trapecio está girado 90 grados, esta es la base mayor son 60 metros sobre segundo, y la base menor son 36 en metros sobre segundo, entre 2 por la altura es el ancho del trapecio, que son 5 segundos. Entonces el desplazamiento de AB resultaría ser de 96 entre 2, 48 por 5, 240 metros, que recorre en la primera etapa. Ok, a ver, 96 por 5 entre 2, sí, está bien. Ya terminamos la primera etapa. Vamos ahora de B a C. De B a C no hay aceleración, pero sí hay un desplazamiento. Entonces, el desplazamiento de B a C es el área de un rectángulo, es simplemente la velocidad que mantiene por el tiempo. Y la velocidad van a ser 60 metros sobre segundo. ¿Por cuánto tiempo? De 5 a 12 transcurrieron 7 segundos. 7 por 6, 42. Esto es 420 metros. Este es el desplazamiento de B a C. Vamos con otro desplazamiento de C a D y con otra aceleración de C a D. La aceleración de C a D es una resta de velocidades. 20 menos 60, 20 aquí, 60 acá. Recuerden que este punto es el final. Metros sobre segundo, ¿entre cuánto tiempo? Transcurrieron de 15 a 12, 3 segundos. Y eso me va a dar, vamos a ver, 20 menos 60, 40 entre 3, 13.33, pero negativo, menos 13.33 metros sobre segundo es la aceleración de C a D. Y el desplazamiento de C a D, ¿qué figura es? Es otro trapecio, ¿de acuerdo? Vamos a ver, es otro trapecio. La base mayor en este caso serían otra vez 60 metros sobre segundo, más la base menor, que son 20 metros sobre segundo, dividido entre 2 por la altura, que en este caso serían 3 segundos. Es otro trapecio que está girado. Entonces sería 60 más 20, 80, entre 2, 40 por 3, 120 metros. Este es el desplazamiento de C a D. Ahora nos vamos con el desplazamiento de D. ¿Por qué la velocidad no? Aceleración, la velocidad es constante. Entonces la aceleración es 0. El desplazamiento de D a E simplemente es el área. Transcurrieron 3 segundos por la velocidad que llevaba, que era 20 metros sobre segundo. Y esto da 60 metros. Este es el desplazamiento de D a E.
Y me falta una última etapa. Aquí hay dos desplazamientos distintos, uno positivo y otro negativo. Vamos a ver la aceleración. La aceleración de E a F, la velocidad final que alcanzó fue menos 24 y la que llevaba era 20, es una resta, menos 24 menos 20 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo transcurrió? De 18 a 22, 4 segundos. Entonces 44 entre 4, menos 11 metros sobre segundo cuadrado. Esta es la aceleración de E a F. Me faltaría el desplazamiento. Aquí son dos triángulos, uno positivo y uno negativo. Pero tendríamos que encontrar este punto de intersección, ver cuánto tiempo transcurrió. Lo vamos a dejar para otro ejercicio posterior.